llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta noche por estar ya con ustedes. Bendecidos de parte del Señor, creyendo de que Dios hará algo importante, ¿cierto?, en esta noche con cada uno de nosotros. Ya cuando ya son exactamente las 9:05 de la noche. Amén. Gracias por todos los hermanos que siempre están compartiendo, y por aquellos también que ponen un like y pueden comentar. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, la que nos edifica nuestros corazones. Bueno, la palabra en esta noche se encuentra en el libro de Mateo, versículo 17, versículo 20. Dice de esta manera: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Muchas veces quizás a nosotros no es imposible, muchas veces cuando se está enfrentando algún problema que parece muy inconmovible en nuestra vida. Es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que usar la fe, que consiste en creer en la palabra de Dios. Jesús, cuando habla en este versículo áureo de Mateo capítulo 17, versículo 20, dice: por vuestra poca fe. O sea, Jesús no condenó a los discípulos por su falta de fe, sino que le mostró cuán importante sería la fe en su ministerio futuro. Entonces, la verdad, hermano, que nosotros también, cuando nosotros vamos encaminados al ministerio que Dios nos ha llamado, es importante la fe. Pero tenemos que buscar al Señor, buscarlo a Él con más fe, porque Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Entonces,
Si nosotros buscamos del Señor para trabajar en su obra, para Él, para serle útil y vibrante, nosotros necesitamos también de Cristo, necesitamos de Él para que Él nos ayude. Muchas veces estas afirmaciones que Jesucristo hacía a través de la Escritura inquietan a muchas personas cuando Jesús dice: si nosotros tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas. Eso lo estuvimos hablando en el día de ayer. Entonces, lo que Jesús estaba sugiriendo es que los seguidores, sus seguidores, usaran la oración no como una magia, ¿cierto?, para mover las montañas a nuestro antojo, sino más bien señalando la falta de fe que tenían los discípulos. Muchas veces nosotros estamos enfrentando problemas o montañas, y ahí es cuando nosotros tenemos que ver cuán firme es nuestra fe. Por eso Jesucristo decía: tened fe en Dios, tened fe en el Señor. Entonces, el tipo de oración de la que hablaba Jesús habla de una oración para que nosotros podamos orar por aquellas personas que puedan tener fe en Jesucristo, fe en su palabra, y no duden en su corazón. Porque Jesús dijo: si creyere, que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por lo tanto, es algo certero, algo que Dios nos entrega para que nosotros podamos, ¿cierto?, hacer la obra por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Jesús usa esta figura de la montaña para enseñar que lo que es imposible para nosotros, ¿cierto?, para Él es posible. Dios a nosotros, ¿cuándo nos contesta las oraciones? Nos contesta las oraciones cuando somos creyentes, cuando nosotros hemos aceptado la salvación de Jesucristo en nuestra vida. Cuando somos creyentes, Dios contesta nuestras oraciones. Cuando no tenemos nada en contra de otro. Dios contesta las oraciones cuando no estamos orando por motivos egoístas. Dios nos contesta las oraciones también que es para el bien del reino de Dios. Dios contesta las oraciones si tenemos fe en Él y no en el objeto de nuestra petición. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver cuando Dios contesta las oraciones. Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy pequeño, pero este grano de mostaza está vivo, es una semilla, y esa semilla va creciendo. Entonces una pequeña fe genuina en el Señor se empieza a enraizar, empieza a crecer. Al principio no es visible. Realmente nosotros quizás a lo mejor no vemos cómo Dios está trabajando en cada uno de nosotros, porque es un principio invisible para nosotros, y empieza a esparcirse primero la semilla bajo tierra y luego de manera visible. Así empieza a trabajar el Señor. Eso va viendo un cambio en la vida del hombre, en la vida de una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es un cambio que va siendo gradual, imperceptible, y esta fe va a empezar a producir mayores resultados cuando ya empieza a crecer en el hombre, cuando ya empieza a echar raíces en el Evangelio. Entonces nosotros, cuando recibimos a Cristo, no necesitamos más fe, necesitamos solamente una pequeña semilla, es suficiente si está viva y en crecimiento. Por eso cuando Pablo hablaba de los dones espirituales, habla de la fe que es dada por el mismo Espíritu.
habla de otras cosas, de sanidades, pero voy a hacer más referencia a lo que está relacionado con la fe. Y después dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces también habla de la profecía. La profecía no es precisamente una predicción del futuro, pero puede ser también predicar la palabra de Dios con poder. Y ahí vemos también el discernimiento de espíritu, que significa la habilidad de distinguir si una persona que afirma hablar por Dios realmente lo hace o lo hace parte del enemigo. Entonces Pablo, cuando está abordando el tema, también aborda un tema de las lenguas y su interpretación. Nosotros lo podemos ver en el capítulo 14 de 1 Corintios, cuando él habla y dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces la profecía involucra acontecimiento, ¿cierto?, escatológico, pero su propósito central es comunicar la palabra de Dios a la gente. Y esto es proveyendo también el discernimiento, la precaución, la corrección, el estímulo. Entonces muchas personas, hermanos, cuando hablan del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene, ¿cierto?, se aposenta sobre cada uno de ellos y empiezan a hablar lenguas. Pero la lengua, Pablo empieza a hablar sobre el hablar lengua, dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Entonces el don de hablar en lengua fue un motivo de preocupación de la iglesia en Corintio, porque causaba desorden en la adoración. Entonces el hablar lengua es un don legítimo del Espíritu Santo, pero los creyentes de Corintio lo estaban usando como un signo de superioridad espiritual, antes como un medio de unidad espiritual. Entonces vemos, amados, que la Escritura a nosotros nos enseña que hablar lengua no es algo que sea superior, que sea un súper religioso. No es así. Los dones espirituales dice que son de beneficio solo cuando se usan apropiadamente para ayudar a toda la iglesia. Entonces, el hablar en lengua, son lo que habla en 1 Corintios 14:2, que dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pueden ser lenguas angelicales, lenguas humanas. Entonces, las lenguas, hermano, no las ejercitamos para hacernos sentir bien. Pablo da varios puntos en relación con el hablar en lengua, que es un don espiritual de Dios, es un don deseable, a pesar de que no es un requisito de fe. La lengua no es un requisito de fe. Por eso Pablo a los Corintios le decía, hablaba, gloria a Dios, de que todo, cuando hacía estas preguntas, ¿tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. Es simplemente no. ¿Hablan todos lengua? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? No. Voy a meter en esta parte solamente de hablar las lenguas. No hablan todos lengua. Entonces, los dones más importantes, lo que dice Pablo, que los dones más importantes son aquellos que dan mayores beneficios al cuerpo de Cristo. Y él lo deja muy en claro, indicando que ningún don es más importante que el otro. Al contrario, urgió a los creyentes para que descubran cómo pueden servir mejor al cuerpo de Cristo
con los dones que Dios le ha dado. Porque los dones que Dios da son para edificación de la iglesia, no son para nuestro beneficio. No son para nuestro beneficio. Entonces, si nosotros vemos que el hablar lengua es cuando uno está comunicado con Dios, ya no hay un beneficio, para la iglesia, para la congregación, sino que hay un beneficio solamente para uno, a menos que haya interpretación de la lengua. Entonces la lengua es menos importante que la profecía y que la enseñanza, que la predicación. Por eso en 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Pablo mismo hablaba en lengua. Pero lo que da mayor prioridad es a la profecía. La profecía, a la enseñanza, porque esa es la que beneficia a la congregación. Imagínense, amado, que si yo me pusiera a hablar en lengua, la gente no entendería nada. Entonces la lengua beneficia solamente al que lo practica. No edifica a la iglesia. Entonces, en el culto público debe ser comprensible el beneficio a toda la iglesia. O a toda la congregación en este caso. Entonces, Pablo también habla en los Corintios, dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, a las personas que hablan diferentes idiomas raramente pueden entenderse entre sí. O sea, tienen que hablar un mismo idioma para que ellos puedan entenderse. Por eso, hermanos, que sucede lo mismo con hablar en lengua. Si no todos hablan lengua y si no hay interpretación de lengua, entonces es muy difícil que haya una comprensión. A pesar que es un don muy beneficioso para la gente que adora en forma privada. En forma privada se puede hacer perfectamente. Pero lo mismo que cuando se hace en público, tiene que haber una interpretación. La interpretación. Entonces, cuando Pablo dice que prefiere hablar 5 palabras que se entiendan y no 10.000 que no se entiendan. Por eso en 1 Corintios 14:19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Por lo cual el que habla en lengua extraña tiene que pedir en oración por interpretarla. Entonces, si una persona, amados, tiene el don de hablar en lengua, debería orar por el don de conocer lo que está diciendo, o sea, la interpretación. Así podrá proclamarlo públicamente. Entonces, si usted, hermano, está viendo hoy en día que hay personas que lo están haciendo por internet, eso no está bien. Porque el hablar lengua es para edificación personal. Si una persona está haciendo una enseñanza, hermano, y empieza a hablar en lengua, es muy difícil que le puedan entender. Entonces, como dice en 1 Corintios 14:15, dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Hay un lugar, hermano, adecuado para el intelecto del cristiano, en la oración como en el canto. La mente y el espíritu se involucran. Cuando nosotros cantamos alabanza, lo hacemos con la mente, con el espíritu, con nuestra alma, con nuestro intelecto. Nosotros lo hacemos, ¿cierto? Cantamos, adoramos en el espíritu, cantamos, pensamos en el significado de las palabras, pensamos en el significado muchas veces de las alabanzas.
pensamos lo que está diciendo la alabanza. Entonces, cuando nosotros volcamos nuestros sentimientos a Dios en oración, no estamos cerrando nuestra capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con nuestro intelecto, con nuestro entendimiento. Estamos orando, estamos pensando lo que estamos diciendo. Entonces, los verdaderos cristianos no son intelectuales estériles, ni emocionalistas, ni irreflexivos. Entonces tenemos que alabar a Dios con nuestro entendimiento. Por eso Pablo decía, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Con el entendimiento. Y cuando oramos al Señor, hacemos esto con acción de gracia. Pablo decía a los Efesios, decía, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, Pablo cuando ora por los Efesios, es que conocieran más a Cristo. Y creo que Dios también nos está diciendo a nosotros que lo conozcamos más a Él. Él es nuestro modelo. En cuanto a más conozcamos al Señor, seremos más como Él. Tenemos que ir conociendo la palabra del Señor. Tenemos que ir conociendo más la relación que nosotros estamos teniendo con el Señor a medida que nosotros vamos escudriñando la palabra, los evangelios que mostraron a Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Hace 2021 años que Él estuvo y podemos conocerlo. Podemos conocer a Jesucristo en oración. Ahora podemos conocer a Jesucristo. En el conocimiento personal de Cristo es el que cambia la vida del hombre. Por eso Pablo decía, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Para que sepáis, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel quien os ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? No es un vago sentimiento de que el futuro será positivo. No, sino que es una seguridad de victoria a través de Dios que nos viene por el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Es la seguridad que tenemos de su presencia. Es la seguridad que nosotros tenemos de Jesucristo en nuestra vida. Por eso estamos agradecidos y por eso oramos. Como Pablo le decía a los filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más, y en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, amado, muchas veces la mejor manera de influenciar a alguien es orar por esa persona. Por eso Pablo, cuando él oraba, él decía que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Les decía a ellos. Es como yo le estoy diciendo a ustedes a través de la Escritura, que su amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento de Cristo en sus vidas. Como que Pablo también nos está diciendo a nosotros que se unieran en amor. Entonces el amor de ellos y el amor también de nosotros es un resultado, amado, del conocimiento de Cristo, en el discernimiento moral. Ese amor se basa en el sentimiento, en lo que Cristo había hecho por ellos y lo que Cristo hace también por nosotros. También hace cosas por nosotros. En la medida que nosotros vamos creciendo en el amor de Cristo, el corazón, el entendimiento van a empezar a crecer juntos. Entonces tenemos que estar en el amor del Señor. Y ahí va la visión, creciendo juntamente con el Señor. Por eso Pablo decía, para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué significa para aprobar lo mejor? Es para que nosotros tengamos esa habilidad para diferenciar entre lo correcto y lo erróneo. Para que nosotros podamos aprobar lo mejor, qué es lo bueno y qué es lo malo.
para que nosotros podamos aprobar lo mejor, lo vital y lo superficial. Porque Él termina la oración para el día de Cristo, para el día de Cristo, porque Él vendrá a buscar a su iglesia. Entonces nosotros tenemos que discernir o aprobar lo mejor, ¿cierto? Aprobar lo mejor para diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces cuando nosotros oramos, cuando estamos orando, lo oramos con discernimiento moral para que nosotros podamos mantener nuestros valores y nuestra moralidad cristiana. Tenemos que conocer lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Entonces cuando el libro de Hebreo a nosotros nos habla de la advertencia en cuanto a recaer. El libro de los Hebreos capítulo 5 dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, hay una necesidad del discernimiento, ¿cierto? Ejercitado del bien y el mal. Hay muchos que no conocen ni su derecha ni su izquierda. Entonces, hay una necesidad de tener ese discernimiento en el día de Cristo, en el día de Cristo. Por eso Pablo a Filipenses decía, para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Ese día de Cristo se refiere al tiempo cuando Dios juzgará al mundo a través de Jesucristo. Viene un juicio. Entonces lo que está diciendo la palabra del Señor, que nosotros deberíamos vivir cada día pensando en Él, que podría regresar en cualquier momento. Él puede regresar en cualquier momento. No sabemos ni la hora ni cuándo Cristo viene, pero tenemos que tener los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y el mal. Preparados, ¿cierto?, para el regreso en cualquier momento de Cristo. Y eso es lo que Pablo le habla a los filipenses en un agradecimiento, la oración, llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y eso es para la gloria y la alabanza de Dios. Fruto de justicia. Entonces, estos frutos de justicia, amado, son todos los rasgos del carácter que fluyen de una correcta relación con Dios. Los frutos de justicia. No hay otra manera de conseguir estos frutos de justicia que no sea a través de Cristo. Es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Por eso Pablo les habla a los Gálatas. Le dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, el fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo que actúa en nosotros. El Espíritu produce carácter que se encuentra en la naturaleza de Cristo. No podemos obtenerlo por tratar de llevarlo sin su ayuda. Necesitamos su presencia. Necesitamos a Cristo en nuestra vida si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas. Debemos unir nuestra vida a Él, como Jesús dijo. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nosotros nada podemos hacer si no tenemos su presencia. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no podemos hacer nada. Quizás podamos hacer cosas, pero van a ser cosas incorrectas. Tenemos que tener la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, nos limita a ganar almas. Por eso debemos conocerlo. Debemos conocerlo. Debemos amarlo. Debemos recordarlo. Debemos imitarlo.
Y el resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces la vida en el Espíritu, cuando Pablo le habla a los Gálatas, dice: contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Debido a que el mismo Dios que envió la ley también envió el Espíritu. Entonces el resultado de una vida llena del Espíritu está en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios. Una persona que abunda con el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona que observa los rituales y que tiene muy poco amor en su corazón. Por eso tenemos que ser agradecidos por lo que el Señor nos enseña. Pablo a los Colosenses decía: no cesamos de orar por vosotros. Estaba agradecido. Y orar por los demás. Es el fruto, un fruto del Espíritu, que es el amor. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Y esas palabras también tienen que ser para nuestros hermanos. No ceso de orar por ustedes. Yo no estoy cesando de orar por ti. De pedir que sean llenos del conocimiento, de su voluntad, de su sabiduría, de su inteligencia espiritual. Entonces nosotros oramos que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Las buenas palabras no sirven sin buenas obras. El que emprende el fortalecimiento de su pueblo es un Dios de poder glorioso, que es el Espíritu, que es el autor de todo esto, es el autor. Él es el autor de todas las cosas que nosotros hacemos, de la obra que estamos haciendo, predicando el Evangelio, profetizando, ¿cierto? Hablamos de la profecía, que la profecía es la palabra del Señor. Entonces los dones de la profecía, que estamos hablando anteriormente sobre las lenguas, profecía y lenguas, ¿cierto? Dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo que Pablo está hablando a los corintios, la forma que estaban hablando en lengua, no ayudaba a nadie, porque los creyentes no comprendían lo que se estaba diciendo. Y los no creyentes pensaban que los que hablaban en lengua estaban locos. Entonces, el hablar en lengua se suponía que debía ser una señal para los creyentes, como lo fue en el Hechos capítulo 2. Pero después de hablar en lengua, los creyentes suponían que se explicaría lo que se había dicho o que se daría el crédito a Dios. Los incrédulos, dice, serían convencidos de una realidad espiritual y motivados a buscar la fe cristiana con un poco más de interés. Por eso Pablo, que habla que es mejor la profecía que las lenguas. Pablo dice que la predicación clara es mejor. La predicación clara, una predicación que se pueda entender. Por eso Pablo, cuando habla a los Corintios en 14:5, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Y en el 14:26, 1 Corintios dice: tiene doctrina, tiene lengua,
lo que se haga en las reuniones de adoración deben beneficiar a los adoradores. O sea, por eso los dones que Dios da a la iglesia tienen que ser en beneficio de los demás. El hablar en lengua no beneficia a la congregación, no beneficia, es un hablar de uno hacia Dios. Por ejemplo, el canto tiene que ser beneficiar a los demás, el canto. Porque algunos pueden cantar en lengua, pero eso no se va a entender. O una predicación en lengua. Ahora, como llegaron hoy día, en este tiempo, han llegado tantos haitianos que hay algunas congregaciones que dejan que los haitianos prediquen y hablen en creol. Pero nadie lo entiende, solamente se entiende en ellos. Se entiende solamente en ellos. Entonces aquellos que contribuyen en el servicio, ya sean cantantes, ya sean predicadores, ya sean lectores, deben ser motivados principalmente por el amor. Hablando palabras que ayuden a fortalecer la fe de otros creyentes. Y la adoración tiene que ser con orden. Porque el hablar lengua producía desorden en los corintios. Por eso Pablo decía, Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. La adoración debe ser un hecho en armonía y con orden. Con orden. Aunque los dones del Espíritu Santo se ejerciten, no hay una excusa para el desorden. Entonces, cuando hay caos en la congregación y no permite que Dios obre en favor de aquellos creyentes como quisiera, hay un desorden, hay confusión. Hay confusión. Por eso Pablo hablaba que la adoración tiene que ser con orden. Con orden. 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden. La adoración es vital para la vida de la persona. Y para toda la iglesia. Todos necesitamos adorar. Y en un orden. Hermanos, la persona que recibe a Cristo en su corazón, si no habla lenguas, algunos dicen que no se habla es que es una evidencia, y eso no es así. Si usted recibe a Cristo, recibe la presencia y no habla lengua, usted recibió a Cristo. Los servicios en nuestras congregaciones deberían ser conducidos en forma ordenada, de modo que nosotros podamos adorar, ser enseñados, estar preparados para servir a Dios. Y aquellos que tienen la responsabilidad de planificar la adoración debieran asegurarse del orden y la dirección en vez de caos y confusión. No interesa cuál don tenga una persona, todos provienen del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo decide cuál don tendremos y tenemos la responsabilidad de usarlo y agudizarlo. Nosotros hemos sido llamados con un don ministerial de predicar la palabra del Señor. Hay otros dones, pero todos son dados por el mismo Espíritu. No podemos nosotros estar pidiendo crédito por lo que Dios nos ha dado también gratuitamente, porque hay muchos que están predicando por ganancias injustas. Entonces no puede ser eso. Entonces, amado, solamente nosotros tenemos que alcanzar, ¿cierto? O aumentar nuestra fe es a través de la palabra de Dios, a través de la presencia de Dios. Creer en la palabra, creer en el Espíritu de Dios, que a través
a través de una fe como un grano de mostaza, una pequeña fe que usted pueda tener en Jesucristo, el Señor. Viene Cristo en su vida y esa pequeña fe va a empezar a echar raíces y se va a convertir en un árbol frondoso. Y esa fe le puede servir para su ministerio futuro, para el ministerio que Dios le quiere dar a usted, a su vida. Entonces, si usted en este momento, usted está enfrentando un problema que parece grande, que parece inconmovible, como una montaña, deje de mirar la montaña y busque a Cristo con fe. Por eso Jesús dijo: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es solamente, Él usó una figura. Lo estuvimos hablando el día de ayer. Muchas veces nosotros tenemos una cordillera de los Andes. A usted, aunque ore por esa cordillera de los Andes, va a estar ahí. Lo que quería decir es el Señor, mostrarle el Señor que los discípulos tenían poca fe, porque ellos no pudieron echar fuera un demonio. Porque ellos decían: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Él les dice: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Entonces, amado, la obra de Dios es a través de su palabra, es a través de su presencia. Y lo más importante, hermano, es que nosotros profeticemos, que prediquemos la palabra. Dios nos ha encomendado el profetizar, predicar la palabra, predicar a la gente, hablarle del Señor, hablarle de Jesús, hablarle de la salvación, hablarle que Él puede perdonar pecado. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Baruch Hashem Adonai. Te alabamos. La alabanza, la gloria es para ti, Jesús. Exaltamos tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque tú nos das esta fe. Gracias, Señor, por lo que tú puedas añadir, Señor, en esta hora. Hay muchos, Señor, que están con problemas, con dificultades, pensando solamente en esas montañas, pero sabemos que solamente es tu poder el que puede hacer estas cosas, Señor. Señor, ayúdalos, Señor, aquellos que están en esa situación, aquellos que están enfermos, Señor. Perdónales su pecado, Señor, que es la mayor enfermedad que existe hoy en el mundo. Perdona los pecados, Señor, de aquellos que están clamando a tu misericordia, a tu bondad, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que puedan escuchar este mensaje y también compartirlo a sus amigos, a sus vecinos, para que ellos también puedan alcanzar la salvación. Gracias, Señor, por esta profecía de tu palabra, por esta enseñanza. Gracias, Jesús. Gracias por este pan.
el pan, este maná que viene del cielo, Padre, el pan nuestro de cada día, dice tu palabra, ese pan, ese maná que tú le diste al pueblo de Israel, en medio del desierto, Jesús, te damos gracias. Inscríbelos en el libro de la vida, aquellos que quieran ser hijos tuyos, Padre, para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por haber estado conectado. Gracias a nuestro hermano Juan Carlos. Juan Carlos, le hablemos de la Biblia. Y bueno, comparta con sus amigos, con sus vecinos, y así podemos mantener, ¿cierto?, unidos al cuerpo de Cristo a través de la palabra del Señor. Estamos reuniéndolo, estamos predicando los sábados y los domingos a las 21 horas. Así que ya nos estamos viendo hasta el próximo sábado, que esta semana sea lleno de muchas bendiciones para su vida. Amén. Creemos que Dios puede hacerlo. Creamos, tengamos confianza en nuestro Señor. Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.